Ahora ya estamos. Muy bien, estamos transmitiendo en directo. Esto vamos a empezar a hacerlo desde nuestro sitio de Facebook, si alguno por ahí lo quiere ver. Bienvenidos y bienvenidas a otro sábado de USPED, Latinoamérica, formación continua en POCUS pediátrico. Ya estamos recontra acostumbrados y manejamos la yugular a la perfección, pero ¿qué pasa con la femoral y la ecografía? Sin más que decir, el paso a Edgar. Edgar es médico pediatra intensivista, está a cargo del capítulo de ecografía crítica allá en sus tierras, en México, fundador de USPED y gran amigo. Así que sin más que decir, yo voy a apagar la cámara, voy a apagar el micrófono y te vamos a escuchar, Edgar. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Javi. Siempre un placer saludarte. Bien, hace un par de meses tuve la oportunidad de revisar este artículo que me pareció bastante interesante. Eh, Porque siempre, bueno, frecuentemente tenemos alguna reserva para el acceso vascular femoral como modo de una línea vascular. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido recientemente a partir de la pandemia? Incluso se menciona aquí en la literatura. ¿Es correcto o es cierto que es el acceso que más tiende a infectarse o que tiene muchas complicaciones de tipo trombótico? Pues bueno, vamos a revisar un poquito de esto. El nombre del artículo prácticamente sería, o yo le pondría desmitificando el acceso venoso femoral, ¿no? Estado del arte y perspectivas futuras. Y bien, vamos a entrar en materia. Vamos a ver el día de hoy la introducción, algunos antecedentes, ventajas y desventajas, por qué un abordaje femoral, la valoración y la preparación del área de interés, algunas recomendaciones y pues las conclusiones. Vamos a ver que van a estar referenciados diversos artículos que, pues bueno, son ya de uso común o de acceso gratuito incluso, y que tenemos que conocerlos. No es la finalidad de esta charla adentrarnos en todos estos artículos, pero sí es necesario mencionarlos por si no hemos tenido la oportunidad de tener contacto con ellos. Eh, Conocerlos, leerlos, son trabajos bastante interesantes, como eh, las recomendaciones basadas en evidencia de los accesos vasculares. Con este grupo increíble que van a ver cómo se repiten estos autores, Massimo Lamperti, Mauro Pitiruti y Giancarlo Scopetuolo. Básicamente son la cabeza de la flecha, la punta de la flecha en la publicación de todos estos trabajos de accesos vasculares, no solamente el femoral, y la verdad es que hacen su trabajo bastante bien. Bien, como todos tenemos conocimiento, desde que nosotros los clínicos comenzamos con el uso del ultrasonido, tuvimos unos avances bastante buenos, y se dieron pasos agigantados en procedimientos. No podía ser otro mejor que el acceso vascular, y aquí en esta gráfica lo vemos, de este artículo, eh, sobre eh, qué tantas ventajas, o si es correcto que el acceso vascular guiado por ultrasonido tiene mejor resultado, se necesitan menos funciones, eh, menos complicaciones, independientemente del acceso. Y bueno, pues es correcto, ¿no? Es muy interesante este artículo para que tengamos oportunidad de revisarlo. Y bueno, como pregunta en general, todos nosotros que laboramos en áreas críticas, ya sea una UCIN, el área de urgencias o terapia intensiva, sabemos que el paciente crítico es muy visual. Tú ves un paciente que tiene un tubo, unas bombas de infusión y un catéter, y sabes que ese paciente es de un área crítica, necesita estar en un área crítica. Y sabemos que colocar un acceso
eh, siempre resulta un reto, y más cuando el paciente se encuentra muy grave. Podemos hacerlo incluso guiado por ultrasonido, lo cual hace este procedimiento más seguro. Sin embargo, pues, ¿qué sucede cuando tenemos pacientes muy pequeños o muy grandes? Esto siempre nos va a complicar un poco la labor que regularmente se hace fácil cuando tenemos un niño de 5 años, 20 kilos, con muy poco tejido subcutáneo y buen tamaño de los vasos, ¿verdad? Entonces, como ya lo vimos, pues el ultrasonido es una herramienta que nos permite evaluar y llevar a cabo esta tarea con el menor número de errores. Bien, sabemos que el acceso vascular central nos va a permitir manejar cierto perfil de medicamentos, eh, ciertas osmolaridades en cuanto a fármacos o soluciones, y también grandes volúmenes, dependiendo del calibre de nuestro catéter. Entonces, habrá ocasiones en las que el acceso vascular en el área de choque o en el área donde estemos laborando sea muy compleja y tengamos que accesar una vía intraósea. ¿Es segura? Por supuesto que es seguro. Sabemos que podemos pasar cualquier tipo de medicamentos, incluso aminas vasoactivas a través de esa vía. Pero ¿cuál vía sería la ideal donde podamos eh, accesar y que tengamos diversas líneas para pasar no solo medicamentos, sino transfundir y o tomar muestras de manera subsecuente, pues preferentemente un acceso vascular? Y eh, pues, del que vamos a platicar el día de hoy es el acceso femoral y se caracteriza por ser uno de los accesos con menor tasa de complicaciones, precisamente por la región anatómica en la que se encuentra, muy lejos del pulmón, muy lejos de la pleura, muy lejos de todas estas zonas que generalmente nos ponen a sudar cuando puncionamos una yugular o una subclavia y nos da burbujitas en la jeringa, ¿verdad? No quiere decir que esté exento de complicaciones, como hematomas e infecciones, o en ocasiones muy raras, que casi no lo mencionan, eh, funciona a nivel de la cavidad peritoneal. Pero precisamente de esto va a hablar el artículo o el tema del día de hoy. Mm, no cabe duda que este acceso, como lo repito, ha sido estigmatizado, principalmente por el riesgo de infección y las complicaciones trombóticas. Y mucho tiene que ver por el área anatómica. Entre más cercano funcionemos al pliegue inguinal, el catéter puede incluso doblarse o hacer cierta oclusión del vaso eh, femoral y pues generar este tipo de complicaciones. Más adelante veremos algunas publicaciones de manera rápida para conocer esto. Y bueno, en la actualidad, ¿quién lo coloca ahí? Prácticamente es un acceso que utilizamos ante la emergencia, que no tenemos vías, se perdió porque ya sé que el paciente se le arrancó, o no tenemos un acceso ni periférico ni central, y requerimos el acceso de manera inmediata. Quizá en ocasiones no tenemos tanta seguridad para accesar yugular, no tenemos tanta seguridad para accesar subclavio, y pues cualquier clínico que tenga la oportunidad de contar con un catéter va a intentarlo en esta vía, que es las menos de las ocasiones. Pensaba mucho en comentarlo, pero finalmente nosotros en el hospital donde nos preparamos, bueno, donde yo me preparé junto con mis compañeros, durante la residencia no contábamos con equipo de cirugía en la tarde y en la noche, y pues era lo más frecuente que nosotros colocáramos los accesos vasculares y era la vía de elección, precisamente por esto de la menor tasa de complicaciones, menos riesgos durante la punción. Sin embargo, pues los catéteres convencionales de 12, 15 centímetros, pues finalmente no están centrales, son considerados, al menos en la literatura, como vías periféricas, eh, pero pues más recientemente pues existen los catéteres largos que sí incluso llegan a aurícula o a la vena cava inferior. Bien,
a partir de cuando vimos em, en la literatura que se reporta más frecuentemente el uso de este tipo de acceso durante el COVID-19, precisamente porque los dispositivos de ventilación mecánica impedían tanto la colocación de los catéteres yugulares como subclavios, en el caso de los pacientes que tenían acceso a los helmets, ¿se acuerdan estos dispositivos como burbuja que generaban una presión positiva? O algunos otros dispositivos de ventilación que pues, lamentablemente nos tocó verlos, que algunos eran incluso fabricados por los clínicos en sus áreas laborales. Entonces, al estar ocupado el cuello y la región de la yugula, de la subclavia, perdón, la opción que tenían era colocar femorales, que era mucho más rápido incluso que los PICs, que los catéteres percutáneos. Eh, no solamente este punto es relevante, sino que al momento de realizar la pronación, el trabajo de pronar al paciente se hacía más sencillo porque las bombas y todas las líneas de los medicamentos quedaban a los pies de los pacientes y no había que estarlos llevando de un lado a otro, ¿verdad? Porque es muy complejo, si ya de por sí fue complejo pronar pacientes en gran cantidad, pues ahora mover todas las líneas eh, de los medicamentos, pues todavía no. Entonces fue el momento en el que se empezó a utilizar un poco más este tipo de accesos. Mm, mm. En, en esta revisión, que es el protocolo CIF, que es de inserción segura del acceso femoral, vamos a revisar ahorita un poquito más sobre estos 7 puntos para mejorar y evitar complicaciones durante la inserción del catéter a nivel femoral. Bueno, nos refieren a quién sería el paciente ideal para colocar un catéter de este tipo. Pues aquellos con una obstrucción de la vena cava superior, ya sea por trombo o por algún síndrome de vena cava superior. Pacientes con accesos complejos, ya sea por anatomía, por dispositivos quirúrgicos, por heridas o lesiones, o por trombosis en los sitios convencionales, yugular y subclavia. Pacientes con trauma, por las lesiones que puede haber en piel, y que sabemos que no es de elección colocar un catéter sobre estas zonas, y pacientes con hipovolemia, que pues, generalmente podemos encontrar la yugular colapsada, eh, y bueno, la femoral pues, nos permite un acceso más cómodo. Pacientes con falla renal, que tengan accesos complejos a nivel supraclavicular, por los múltiples punciones que hayan tenido, catéteres previos de hemodiálisis, y pues aquellos pacientes que presenten heridas, dermavraciones, lesiones, como ya había referido, quemaduras o bien una anatomía compleja. Difícil para los pacientes que tienen quemaduras de más del 90%, donde todo está quemado y pues bueno, se tiene que intentar colocar el catéter de la manera más estéril posible, más aséptica. Bien. Y un punto que no lo había tomado en cuenta, pero hace mucho sentido, todos aquellos pacientes que han tenido historia de retiro incidental del catéter, pacientes agitados, confusos, que tienden a retirarse las sondas, los dispositivos de monitoreo y los catéteres, precisamente se sugiere un acceso femoral, pero con una particularidad que vamos a ver ahora. Em, bueno, pues otro poquito de antecedentes. Pues sabemos que este acceso es uno de los que menores complicaciones presenta, porque presenta el menor número de intentos y menores errores en la localización, ya que pues va a través de la vena ilíaca y luego a la cava inferior, y pues vaya, es donde tiene que llegar. Y con anterioridad se consideraba esta situación de las complicaciones trombóticas que comentaba, tanto más próximo al pliegue inguinal se colocaba. La recomendación actual es siempre hacer una preevaluación y colocarlo dirigido por ultrasonido y pues, como ya hemos mencionado en otras charlas que hemos tenido oportunidad de escuchar aquí, pues previamente era por medio de las eh, regiones anatómicas,
y viene en esta parte, pues a través del pulso, ¿no? Que para adultos dice incluso la técnica. Se palpa el pulso 1 centímetro adentro y 1 centímetro abajo, puncionamos en dirección al ombligo, ¿no? Que es la técnica a ciegas, como aprendimos muchos de nosotros. Sin embargo, bueno, en esta revisión, en esta referencia que viene aquí, pues se dice que el catéter ecoguiado disminuye el tiempo de acceso eh, de 107 segundos contra 314 segundos a ciegas. Y disminuye también el número de intentos de una punción contra 2 punciones, ¿verdad? Mm, Incluso también menciona que los accesos ecoguiados por enfermería en la casuística superan incluso a los médicos, ¿no? Con menor tiempo de acceso y solamente una oportunidad de punción. Eh, y bueno, pues también lo que describe es que la mayoría de los accesos ecoguiados se prefieren sobre la región antecubital, yugular y femoral por la practicidad o facilidad y menor riesgo de complicaciones de impacto en el paciente. También mencionan que la punción ecoguiada a nivel subclavio tiene 100% de efectividad, sin embargo, bueno, pues sabemos que depende mucho del operador. Bien, ¿qué ventajas y desventajas tiene este acceso? Pues bueno, es una zona accesible, sin embargo, pacientes con obesidad, con lesiones cutáneas, quemaduras, dermatografias, etcétera, pues es una región que no deberíamos de manera convencional utilizar. La referencia anatómica es muy variable, pero estas son las desventajas claramente. Si bien sabemos que entre más proximal al pliegue inguinal la arteria se coloca lateral y la vena medial y no se sobreponen, y conforme se van alejando del pliegue inguinal, se va superponiendo la arteria sobre la vena. Esto no quiere decir que desde zonas muy proximales no estén ya superpuestas. Entonces, eh, pues esto resulta una desventaja cuando no contamos con la guía del ultrasonido. De las desventajas, pues es que se encuentra en la zona de pliegue y accesar muy cerca de ella, pues genera los procesos de infección y trombosis. Sin embargo, pues las ventajas es que pues actualmente contamos con catéteres largos que pueden quedar centrales, eh, a vena cava inferior. Existen diversas técnicas de abordaje, no solamente ecoguiado, sino eco asistido. La diferencia es que en el acceso ecoguiado estamos viendo en tiempo real el acceso, y en el eco asistido marcamos los puntos de orientación sobre el cual vamos a puncionar y la dirección del vaso, que es una de las formas en las que aprendemos a colocar catéteres, colocando los puntos de referencia sobre el vaso, ¿verdad? Y ya conforme vamos ganando expertise, pues los hacemos funcionando y viendo al monitor directamente. Em, los diversos sitios de acceso, que puede ser a nivel medio del muslo, que ahorita platicamos de eso, o a nivel un poco más proximal, sin llegar al pliegue precisamente. Se puede hacer la verificación de la ubicación de la punta, si esto nos interesa por monitoreo hemodinámico, que esté central, o al menos en lo más cercano a la aurícula derecha, aunque estemos en cava inferior, a través de ultrasonido eh, contrastado con la técnica de Zeus, que es con albúmina y aire, ¿verdad? Bien. Es un acceso sencillo, menor riesgo de complicaciones, y es más el riesgo, perdón, implica un menor riesgo y más beneficio, aquí, perdón, está al revés. Sin embargo, tenemos que considerar este acceso se va a preferir para los pacientes de urgencia o para aquellos pacientes que vamos a preparar y decidimos que sea un acceso venoso electivo. La literatura lo que comenta es que solamente se utilice de manera breve
en pacientes durante la emergencia, un par de días y después se cambie este catéter. Bien, pues vamos a revisar un poquito de lo que dice este otro artículo, que es lo que ya habíamos visto, que mejora cualquier perfil de acceso intravascular por medio del ultrasonido. Y pues en esta parte, las complicaciones de los catéteres según el sitio donde se encuentra colocado. Entonces, tenemos aquí la comparación, los grupos de comparación pues son prácticamente iguales, y tenemos en primer lugar el acceso subclavio, posteriormente el yugular y el femoral, donde encontramos que, contrariamente a lo que pensaríamos, el acceso yugular, pues es el que ha presentado, o bueno, se reporta al menos en este estudio eh, donde se incluyeron inicialmente 3.000 pacientes, eh, y el acceso yugular es el que tiene más procesos infecciosos. Sin embargo, pues el femoral sí es aquel que tiene más complicaciones de tipo trombosis profunda. Y en el subclavio, aquel que tiene problemas porque la fijación se puede doblar, se obstruye dependiendo de la posición del cuello, del brazo del paciente, que es lo que nos reporta. Entonces, entre yugular y femoral, bueno, pues no estamos tan distantes uno del otro. Bien, esto es lo que comentaba, como un catéter periférico, cuando está prácticamente en la vena ilíaca, antes de accesar a la cava, un catéter de línea media, cuando tenemos un catéter que llega a la vena cava inferior, y un catéter central cuando estamos a la altura de la aurícula derecha. Hoy tenemos, afortunadamente, todo ese perfil de longitudes de catéter que nos permiten incluso monitorear hemodinámicamente a nuestro paciente. Bueno, en cuanto a la valoración del área de interés, son las 5 P's que se recomiendan siempre antes de colocar cualquier catéter ya por ultrasonido, que es primero la preevaluación. Hay que ver el capital venoso, verlo en eje largo, en eje corto, y tenemos que verificar la profundidad, dado que el mejor vaso para accesar es el que se encuentre más superficial, el que tenga pues más amplio calibre. Tenemos que verificar la colapsabilidad o el colapso, que se colapse con la presión, con la compresión, y que eh, la superposición o el índice de superposición con el vaso arterial adyacente pues sea mínimo. El segundo es la preparación del equipo. Debemos de tener pues lo que generalmente ocupamos para el catéter, nuestros campos, nuestra clorexidina, yodo, lo que ocupemos según el protocolo local, eh, todo nuestro equipo de guantes, bata, etcétera. Perdón. Y no olvidar cubrir el ultrasonido, el transductor. Existen diversas técnicas, no vamos a entrar en controversia en este momento, que si utilizamos guantes con látex, que si pueden dañar la membrana, que si utilizamos mangas del equipo de endoscopía, que si utilizamos Tegaderm, etcétera. Debemos de cubrirlo porque eso va a entrar a un área blanca y tiene que estar totalmente estéril. Entonces, de la forma que podamos, hay que cubrirlo totalmente, no solo el transductor, sino también el cable. Siempre dentro de la técnica, pues es colocar el monitor de nuestro equipo enfrente de nosotros para estar funcionando y estar viendo directamente la pantalla, que sea cómodo para nosotros también. De esto influye el éxito o no también del acceso vascular. Eh, Realizamos la punción dentro de plano o fuera de plano. Lo que se describe es que para acceso femoral parece que es mejor el, el acceso fuera de plano, es decir, abarcando el vaso de manera transversa, cuando vemos un circulito, y seguir la punta con nuestro transductor. Posterior a esto, el posicionamiento. Solamente si queremos o necesitáramos que el catéter quedara central,
pues podríamos realizar la técnica con contraste por ultrasonido, que les decía que era con algo de albúmina, aire y una llave de 3 vías. Em, y donde lo veríamos o lo buscaríamos sería en una ventana subsifoidea o una costal lateral para ver el trayecto y la posición de la punta. Em, y pues generalmente lo que podemos evaluar es en el postprocedimiento, ver que no hayamos dejado algún hematoma, básicamente lo que encontraríamos aquí, ¿no? Cobra un poquito más de importancia en los accesos subclavios con el neumotórax, esta parte. Bien, entonces comentábamos el acceso en plano, que es teniendo una imagen longitudinal del vaso y viendo nuestra aguja entrar y funcionar el vaso. Esto es en plano, fuera de plano, una visión transversa de nuestro vaso femoral y entraríamos de esta forma. Que es la imagen que tenemos aquí del lado izquierdo a manera de esquema con este phantom de gel transparente. Perdón, súper importante. Si vamos a accesar fuera de plano, es decir, con el vaso, con una visión transversal, tenemos que medir la profundidad hasta donde se encuentre nuestro vaso y esta profundidad la medimos, no sé por decirle aquí algo, 2 centímetros, tiene que ser la misma distancia del, del transductor hacia donde vamos a dirigir la punción. Y vamos a accesar en un ángulo de 45 grados. Esto es lo que nos dejó Pitágoras con su teorema. Aquí es donde encuentra la función, eso que aprendimos por ahí en la escuela. Si accesamos fuera de plano, podemos tener esta otra técnica donde nosotros vamos a funcionar y vamos a seguir nuestra aguja. Aquí, por ejemplo, dependiendo del sitio donde nos encontremos, podríamos ver que estamos fuera, si vamos accesando de manera inicial, como en esta imagen de aquí abajo, vamos a ver nuestra aguja arriba y conforme vamos avanzando nuestra aguja también iremos avanzando hacia región distal nuestro transductor para corroborar que se encuentre dentro del vaso. Incluso como en esta tercera imagen aquí hasta la derecha de la imagen superior, podemos ver que ya atravesamos el vaso y pues lo que tenemos que hacer es corregir, regresarnos y verificar el retorno venoso. Bien, anatómicamente tenemos esto, es el muslo derecho, el ligamento inguinal y pues por lo general si el paciente no tiene una depresión de volumen muy importante, si no está tremendamente chocado, podemos palpar bastante bien el pulso de la arteria femoral. Entonces, como norma, siempre es, la arteria es externa o está afuera y la vena es medial. Y pues aquí tenemos esta imagen esquemática aquí en esta porción pequeña. Conforme nos vamos hacia distal, la arteria se va a sobreponer sobre la vena femoral. De este lado izquierdo tenemos de manera, pues como lo veríamos nosotros en nuestro equipo de ultrasonografía, nuestra arteria y nuestra vena, ¿verdad? Cuando comprimimos con el transductor, este vaso tendría que colapsarse y la arteria tendríamos que ver que se mantiene circular. Podemos colocar también el Doppler color y lo que vamos a ver es esto, la vena de un color azul donde se evidencia que el flujo de sangre se aleja y, perdón, sí se aleja y el rojo se acerca al transductor. Y de este lado pues es de manera esquemática, ¿no? La vena femoral medial, la arteria lateral. Y aquí pues vemos que tiene cierta sobreposición sobre la vena femoral. También por eso se prefiere un poquito más el acceso transversal para poder verificar esto. Esta es una vista longitudinal o en plano, donde tenemos a la vena femoral medial y la arteria femoral lateral. Bueno, ¿qué otras recomendaciones tenemos para colocar el acceso
femoral, pues cuando no sea posible accesar un catéter central percutáneo o un catéter central cervical, lo mencionan así como SIC, ya sea para acceso yugular o subclavio, o bien pacientes con neoplasias, con compresión regional o coagulopatía, que no sea seguro accesar en ese momento. Siempre va a ser necesario accesar distal al pliegue, es decir, en la región medial del muslo, y para esto la recomendación que nos hace el artículo con el cual abre la plática es que se prefiere tunelizar o hay que buscar la opción de tunelizar, es decir, entrar en la piel entre el tercio proximal y distal o en el tercio medial y avanzar la aguja por el tejido subcutáneo y ya por ultrasonido accesar el vaso en la región más proximal, eh, en donde no tengamos tanta superposición y tengamos un buen acceso a la vena. Esto hace que disminuyan las complicaciones como infección y trombos o trombosis y incrementa la duración del catéter en esa posición. Y pues la recomendación es que se haga fuera de plano, como les comentaba. Entonces aquí tenemos estos dos ejemplos de un paciente pues, de edad neonatal, parece aquí, y un paciente de edad pediátrica. Si se fijan, pues aquí está el pliegue inguinal y el acceso está en el tercio distal. Entonces se accesó la aguja por aquí y la guiamos o la conducimos debajo de la piel y accesamos pues de manera un poco más proximal hacia la cercanía o la región proximal del pliegue inguinal. De este lado pues tenemos lo mismo, este está en el tercio medio, se accesa la piel sobre el tercio medio del muslo y se dirige hacia la región anatómica evidenciada por ultrasonido donde se encuentra nuestro vaso y se posiciona el vaso en esta área. Bien. Eh, pues bueno, lo que comentábamos, ¿verdad? Solamente que necesitemos corroborar la ubicación de la punta, eh, solamente cuando tengamos un catéter largo que necesitemos que esté central, pues sería el modo en el que lo corroboraríamos. Por fluoroscopía, por rayos X, pues si los tenemos, pues adelante. Incluso mencionaban ahí que en adultos se podría realizar ecocardiografía transesofágica. Sin embargo, pues es algo que no realizamos tan frecuentemente nosotros como pediatras clínicos o intensivistas. Y pues nosotros lo que vamos a utilizar más bien va a ser evaluar la región subsifoidea o una imagen lateral transhepática. Bien. Revisando un poquito de las recomendaciones, eh, existe este protocolo o la actualización del protocolo, que es la inserción segura del catéter periférico. Eh, Son 8 estrategias que existen para acceso venoso periférico, existen para acceso venoso central y más recientemente pues están las recomendaciones para el acceso venoso femoral, que pues se parecen mucho a las que ya platicamos, que es la evaluación antes del procedimiento con un protocolo que se llama RAFEVA, que es también visualización en eje corto, en eje largo, por el índice de superposición, proximidad con la superficie y demás. A eso se refiere esto. Pues este sería el primer paso. El paso número 2, el aseo y realización de una técnica aséptica adecuada. Aquí pues lo que recomiendan es con clorhexidina, y bueno, cada quien con sus protocolos locales. Eh, Deberíamos de seguir la inserción ya por ultrasonido sobre la piel y después cuando realicemos la punción sobre el vaso, que son dos momentos diferentes aquí, y es que vamos a tunelizar. El paso número 4, lo que ya habíamos comentado, verificar dónde se encuentra la punta si es que nos interesa este punto. Es muy importante y en todos estos protocolos
lo mencionan que es la adecuada protección del sitio de salida. En este caso, miren, aquí me llamó mucho la atención la primera vez que lo revisé. Ellos en sus grupos de estudio utilizan inmediatamente después de la punción, verificando la posición de la punta, utilizan pegamento de cianoacrilato en el orificio de entrada del catéter. Suena bastante interesante y extraño quizá. Hasta donde yo tengo conocimiento, no lo hacemos por acá en México al menos, de donde yo tengo conocimiento. Pero resulta bastante interesante lo que reporta el doctor Mauro Pitiruti, es que esto ayuda a disminuir el sangrado local, disminuye el riesgo de infección, digamos que en un periodo, o en el periodo inmediato después de la colocación del catéter, y también disminuye el riesgo de movilización o migración del catéter independientemente de la fijación. Entonces, resulta bastante interesante esto. Hay por ahí algunos artículos de revisión. Eh, los tengo por ahí, los vamos a compartirlos porque suena interesante. Y posteriormente, el paso número 6, una adecuada fijación del catéter. En este grupo del doctor Pitiruti, lo que prefieren es colocar fijaciones sin tener que suturarlos. Lo que prefieren es utilizar adhesivos que puedan fijar con broches el catéter, pero sabemos que no tenemos en todos lados acceso a este tipo de fijaciones. Y el paso número 7 sería la cobertura del sitio de salida o de entrada del catéter. Tegaderma es lo que más utilizamos. Hay apósitos transparentes también que tienen un apósito pequeño ahí de clorhexidina, como un cuadrito de gel, ¿no? Que pues también es la recomendación. Bien, esto solamente es para evidenciar cómo se va superponiendo la arteria femoral del lado izquierdo sobre la vena femoral. Aquí incluso queda como un monito de nieve, la arteria femoral queda encima de la vena. Entonces la idea es entrar por la piel, digamos como por aquí, como su posición, avanzar nuestro punta de catéter y, de ser posible, accesar aquí o si alcanzamos con nuestra aguja, acá donde hay menor riesgo de punción o lesión del vaso arterial. Y esta semaforización eh, es para la sugerencia de la tunelización. Deberíamos de poder puncionar donde se encuentra de color verde, perdón, donde se encuentra el color verde y accesar en donde se encuentra el color amarillo o incluso, no tan preferible, el color rojo. Y la tunelización se hace pues, debajo de la piel cuando pasamos el mismo catéter. Existen otras técnicas que pues, me parecen un poquito más complejas y es accesar y después tunelizar, ya colocado el acceso en este sitio, tunelizar hacia el sentido distal, pero aquí implica meter una sonda debajo de la piel y pasar el catéter, pero pues nuestros catéter Arrow no se pueden separar del sitio donde salen las líneas, ¿verdad? Que las luces eh, del catéter, los bilumen ni los trilumen se pueden separar. Entonces, pues la ideal sería como esta de en medio, ¿no? Tunelizar debajo de la piel durante la punción. um, y bueno, de este estudio eh, se desprende la segunda tabla. Eh, Aquí se revisaron los diferentes métodos por los cuales es ideal la verificación del sitio donde se encuentra la punta del catéter. Repetimos nuevamente, cobra más importancia cuando tenemos un acceso central. Y pues llegan a este consenso. Les recuerdo, es muy importante estos documentos. Tenemos cómo corroborar la situación de la punta para catéteres cervicales, es decir, yugulares y subclavios, o para catéteres periféricos, o bien para el acceso femoral.
La recomendación pues va a ser si no está, si no es una línea larga, pues podemos utilizar un transductor lineal. Esto es precisamente para pediátricos porque están pequeños y un lineal nos alcanza o nos permite ver bastante bien las ilíacas y en ocasiones en una ventana lateral podemos ver muy bien la cava y la situación de la punta. Eh, y la evaluación se hace en eje largo y eje corto, a lo largo de la vena, y pues podemos encontrar también, mientras el paciente sea muy pequeño, una vista subcostal lateral o bien una subsifoidea, ya buscándolo con un microconvex o una sonda convex, ¿verdad? O con lo que tengamos, porque a veces, lo hemos platicado aquí muchas veces, con el material que tengamos es como trabajamos. Bien, ¿por qué resurge el acceso femoral? Ya lo habíamos platicado, durante la pandemia pues hubo un boom increíble en el uso del ultrasonido crítico como un asistente y un acompañante fiel del médico intensivista y como parte de la exploración física. Y no solamente eso, en este caso pues lo que estamos viendo es que también nos orienta y nos guía para los procedimientos. Entonces, pues, resurge porque ya tenemos esta posibilidad de colocar accesos o de realizar procedimientos ecoasistidos o ecoguiados. Eh, Desde que se empezó a utilizar esta técnica de tunelización en el grupo del doctor Mauro, lo que reporta es que disminuye muchísimo el riesgo de infección y las complicaciones por trombosis. Bueno, ya habíamos hablado esto de los catéteres centrales, se puede verificar la punta por ultrasonido y pues las técnicas de fijación, pues cada vez cuando contamos con ellas, que no son las de suturar, pues resultan todavía más convenientes y disminuyen también el riesgo de infección local. Y bueno, pues eh, resulta muy interesante eh, hablar sobre este acceso que durante mucho tiempo se mantuvo proscrito o no era el preferido de muchos compañeros o adscritos, profesores. Sin embargo, bueno, se utiliza, ¿verdad? Se utiliza cuando se necesita eh, y pues bien sabemos que no es como el más frecuente, ¿verdad? Preferimos más yugular o subclavio, pero ya vimos las complicaciones del yugular, entonces ahora tenemos que pensar cuál será la mejor opción para utilizar nosotros. Siempre será en la que tengamos más destreza, ¿no? Bien, sabemos que accesar con ultrasonido siempre será más seguro, breve, con menos intentos y menos complicaciones para el paciente, que es lo principal. Sin embargo, bueno, requiere de cierta destreza, siempre tenemos que estar puliendo nuestra técnica y coordinar el procedimiento, mano izquierda transductor o mano no dominante transductor, mano dominante catéter, lo cual lleva cierto aprendizaje motor y visual que hay que coordinar, pero resulta interesante y es siempre bueno practicar, ya sea con modelos Phantom, que son estos modelos de gel o gelatina, para practicar los accesos, o bien si hay la oportunidad, bueno, de accesar a un paciente. Debemos siempre de minimizar los riesgos de contaminación durante y después del acceso, es decir, dónde se va a encontrar el sitio de entrada del catéter, recordando pues las imágenes previas, buscaríamos tratar de tunelizar. Y bueno, pues una de las bondades que tiene también es que ofrece la oportunidad de verificar la ubicación de la punta y debemos de considerar el acceso eh, central femoral o el acceso femoral como una vía segura y de bajo riesgo en caso de emergencia. Y por qué no, también como un catéter, pues para una mayor duración que solamente un par de días, ya con estas características de las que nos está hablando el artículo. Y pues bueno, considerar también que es un sitio confiable para el adiestramiento, eh, ecoasistido, ecoguiado, por la tasa tan baja de complicaciones que tiene. Y pues bueno, eso sería de mi parte. Excelente, excelente. Estoy tratando de volver acá.
Muy bien. Acá hay algunas preguntas, Edgar. No sé, de Felipe. Creo que para repasarlo, ¿no? ¿Cuántos centímetros recomiendas tonalizar el catéter? Va a depender del tamaño del paciente. Precisamente la semaforización que teníamos Exacto. ahí eh, nos va a dar la idea de dónde, dónde tenemos dónde tendríamos que ingresar, que sería entre pues el tercio medio y el tercio distal de esta bandera de semaforización, y accesar en este sentido y puncionar, no cerca, no tan cerca del, del ligamento inguinal, sino a lo mejor 1 centímetro, 2 centímetros, dependerá del paciente, porque recordemos que pues, la punción muy cercana a este sitio, pues sí, genera más problemas trombóticos, quizá no tanto infecciosos por la tonalización, pero sí trombóticos. Acá tenemos palabras de felicitación de, de tu paisano David. Eh, Así es. Muchísima asistencia, un éxito, Edgar. Si tenemos alguna pregunta más, yo más que contento con escuchar y repasar y aprender un montón sobre este tema que uno a veces lo da por sentado, y por eso la idea de repasar que teníamos con Edgar, eh, muchos datos y mucha Claro. información. Muchas palabras de agradecimiento, de felicitaciones. Yo, si querés cerrar con alguna frase, premisa o lo que sea, te escuchamos y ya nos despedimos en un ratito. Sí, claro. Creo que pues es tiempo de intentar retomar este acceso. Eh, precisamente en algunos centros hospitalarios, al menos acá de este lado en México, la tarea de colocar los accesos vasculares es por parte del equipo de cirugía estrictamente. Entonces, eso está bien. Sin embargo, cuando uno sale eh, a arreglársela solo y no contamos con el personal de cirugía que lo coloque, a veces uno batalla un poco para los accesos. Y es la propuesta al presentar esta pequeña revisión, que nos animemos a colocar accesos femorales nuevamente y verificar si la casuística o los reportes del doctor Pitiluti también eh, se asemejan a los procedimientos que nosotros hagamos, ¿no? Cierto es que es un profesional que está muy encaminado al estudio e investigación sobre los accesos vasculares, pero no nos quita de la gran oportunidad que podremos tener de accesar por vía femoral. Estoy muteado, ahí estoy, ahí volví. Excelente, excelente. Eh, Ahí por había, hacía algún comentario César, de allí de Ah, México también, acerca de medir PVC a través de la el femoral. acceso inferior, del acceso femoral. Así que es interesante. En alguna época, hay una época cuando yo creo que empecé a poner catéteres, poníamos muchos femorales así largos para poder llegar a la vena Ujú. cava inferior, y, y está bueno tener estos rangos de diferencia no solo para la PVC, tener en cuenta para la saturación venosa central, y siempre que la panza esté lo mejor posible, ¿no? Para poder utilizar esa vía para las mediciones y registros. Yo de mi parte no mucho más que decirles. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias al montón de gente que ha estado acompañándonos hoy. Eh, Nos vemos el sábado que viene con otro sábado de USPED. Creo que el sábado que viene va a estar nuestro amigo también de allá de México, Eduardo. Así que Vale, sí. sigue la oleada mexicana en USPED. Les mando un abrazo inmenso
y nos encontramos entonces dentro de 7 días. Como ustedes ya saben, lo pueden ver el material online por los canales de USPED Latinoamérica. Muy buen fin de semana para todo el mundo y a seguir. Adiós. Hasta luego.